Cuando Jake llegó, su apariencia me sorprendió bastante. Ante mí no estaba el joven que recordaba de visitas anteriores. Ahora era un hombre seguro de sí mismo, carismático y hasta un poco audaz, alguien que parecía saber perfectamente la impresión que causaba. Alto, con una sonrisa abierta y una mirada profunda y vivaz. Por un momento me sentí un poco desorientada y luego percibí una ligera inquietud que no podía explicar. Tomás parecía complacido de que Jake hubiera decidido quedarse con nosotros durante su pasantía, y comenzamos con una conversación ligera y relajada. Durante la cena, todos nos relajamos, y yo trataba de mantener un ambiente alegre y amistoso. Bromeábamos, nos reíamos, y hablábamos sobre los últimos acontecimientos y los planes de Jake en la ciudad. Pero luego ocurrió algo que me dejó sin palabras. En un momento, cuando la conversación se detuvo, Jake me miró con una sonrisa algo traviesa. Luego miró a Tomás y dijo: «Espero no complicarte mucho las cosas cuando el tío nos deje solos unos días». Por un momento, el silencio llenó la habitación. Tomás, que acababa de dar un sorbo de vino, casi se atragantó, pero rápidamente se recompuso, se secó la boca con una servilleta y riendo respondió: «Sara podrá manejarlo. Solo ten cuidado con ella, Jake. Puede ser estricta cuando quiere». Todos nos reímos, pero de repente, un extraño sentimiento se instaló en mí. La broma de Jake seguía resonando en mi mente. No lograba identificar exactamente qué era lo que me inquietaba, pero su mirada, esa breve, intensa mirada que me lanzó, se quedó grabada en mi memoria. Era una sensación desconocida, como si algo hubiera destellado en sus ojos, y no podía decidir si era solo una broma amistosa o algo más audaz, algo más atrevido. Continuamos con la cena, pero noté que los ojos de Jake volvían a mí con más frecuencia. A veces lo hacía casualmente, como si fuera una coincidencia, pero sentía que había más detrás de esas miradas que una mera amistad. Mi reacción me sorprendió. Sentí una ligera emoción, casi como en mi juventud, y eso me avergonzó. Cuando terminó la cena y Jake fue a desempacar sus cosas, me quedé sola con mis pensamientos. «¡Qué tontería!», me dije a mí misma. Solo estaba bromeando. ¿Por qué estoy reaccionando así? Sin embargo, algo en este reencuentro inocente, en esas miradas y palabras, me hizo sentir una emoción extraña que intenté reprimir. Amaneció, y Tomás ya estaba en pie desde el amanecer, preparándose para su viaje de negocios. Mientras revisaba su lista de cosas pendientes y terminaba de empacar, yo me quedé a su lado, observando sus movimientos seguros y meticulosos. Al final, con una sonrisa, se acercó y me dio un abrazo rápido. «No te aburras demasiado, Sara», dijo, y luego, volviéndose hacia Jake con una sonrisa cómplice, añadió: «Cuida de tu tía para que no se aburra y no te ponga a trabajar sin descanso». Jake se echó a reír, y yo sentí una mezcla de ternura y una ligera incomodidad. Cuando Tomás finalmente se subió al taxi y la casa quedó en silencio, sentí una extraña calma en el ambiente. Nos quedamos solos, Jake y yo. Caminé despacio hacia la sala y, al mirarlo, él atrapó mi mirada. «Entonces dime, ¿cómo te va en la ciudad? ¿Ya te estás acostumbrando?», pregunté, tratando de romper la atmósfera con un tono casual. Jake sonrió, y su sonrisa me pareció de una cercanía inesperada, como si quisiera conectar conmigo de una manera más profunda. Comenzó a hablar de su nuevo trabajo, de las personas que había conocido y de sus ambiciones y metas. Su voz era tranquila y confiada, pero había una energía en sus palabras que me atraía y cautivaba. Escuchaba, asintiendo ligeramente, sorprendida de cómo Jake había cambiado en los años desde nuestra última reunión. Antes era un adolescente, y ahora tenía ante mí a un hombre, alguien maduro, decidido, y esa transformación me resultaba fascinante. Mientras hablaba, noté que cada vez me miraba de una forma especial, con una mirada un poco más profunda de lo habitual. Sus ojos parecían buscar algo en mí, como si quisiera conocerme de nuevo. Esto me incomodaba, pero al mismo tiempo no podía apartar la vista. «Escuchas con mucha atención», comentó de repente, entrecerrando los ojos con una pizca de ironía. Sentí cómo me ruborizaba ligeramente. «Bueno, es interesante ver cómo has crecido», respondí, tratando de mantener un tono neutral.
En ese instante me di cuenta de que sentía una ligera inquietud a su lado. No era nada peligroso, pero algo en mí se tensaba. Estaba acostumbrada a la previsibilidad de Tomás, a nuestra vida estructurada y clara, pero ahora, con Jake, esa sensación de previsibilidad desaparecía. Había un enigma en sus palabras y en su mirada que despertaba mi interés, y eso me inquietaba. Conversamos un poco más, y luego decidí ocuparme de mis tareas para distraerme de estos pensamientos confusos. Sin embargo, incluso cuando estuve sola, la imagen de Jake no desaparecía de mi mente. Todo esto me parecía demasiado nuevo y extraño. Sabía que debía mantener la distancia. Esa noche comenzó de la manera más tranquila. Jake sugirió preparar la cena y me invitó a ayudarlo. Al principio dudé, pero luego decidí que no había nada de malo en aceptar. Después de todo, rara vez tenía la oportunidad de pasar la velada cocinando en compañía. El tiempo con él pasó increíblemente rápido. Tenía esa habilidad de hacerme reír y mantener una atmósfera ligera. Durante la cena, Jake habló de sus amigos, de sus planes futuros. Lo escuchaba sonriendo, notando cómo me hacía sentir sorprendentemente relajada. No había esa predecible rutina, solo una conversación viva y auténtica. Me distrajo de cualquier pensamiento inquietante y poco a poco me permití disfrutar del momento, sintiéndome más libre y sin ataduras. Al terminar la cena, comenzamos a recoger la mesa. Yo limpiaba la superficie mientras él guardaba los platos, pero en un momento nuestros movimientos coincidieron accidentalmente. Tropezamos, y sentí su mano en mi hombro. Nuestras miradas se encontraron. Sus ojos, oscuros y concentrados, de repente se acercaron a mí más de lo que sería apropiado. «Sara». Su voz sonaba casi como un susurro, y antes de que pudiera entender lo que sucedía, Jake se inclinó y rozó mis labios con los suyos. Fue breve, pero me pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Dentro de mí, una mezcla de sorpresa y confusión estalló, y mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera salir de mi pecho. Ese beso fue audaz y completamente inesperado. Me aparté, tratando de recuperar la compostura, pero una ola de emociones me envolvió por completo. «Jake», intenté hablar con calma, pero mi voz me traicionaba. «Esto no debió haber pasado. Tú no lo vuelvas a hacer, ¿entiendes?» Mi tono serio ocultaba el caos interior, pero parecía que él percibió mi incomodidad. Sonrió ligeramente, como si no esperara que yo huyera de inmediato, pero no dijo nada. Me apresuré a salir, dejándolo solo en la cocina. En el pasillo, me detuve tratando de recuperar el aliento. Mi corazón latía rápido y mis pensamientos se confundían unos con otros. Era imposible simplemente olvidar lo que acababa de suceder. Sentía que debía mantenerme firme, que esto no debía significar nada para mí. Sin embargo, las emociones no me soltaban. Ese breve instante, su toque, su mirada, todo estaba grabado en mi mente y no quería desaparecer. Sentía un conflicto creciente dentro de mí y entendía que, tal vez, estos sentimientos serían más fuertes de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación pesada en el pecho. El incómodo recuerdo de lo que había ocurrido la noche anterior no me dejaba en paz. Intentaba sacar de mi mente la imagen de Jake, su beso, su mirada audaz, pero esos recuerdos volvían una y otra vez, como una sombra persistente. Todo me parecía irreal y completamente incorrecto. Era como si hubiera cruzado una línea invisible, pero no podía detener las ideas que giraban desordenadamente en mi cabeza. Para evitar más encuentros, intenté ocuparme con tareas domésticas. Durante todo el día evité la sala y la cocina, tratando de no cruzarme con Jake. Cada encuentro accidental provocaba una tensión, y temía que él intentara acercarse nuevamente o que dijera algo que rompiera mi apariencia de calma. Pero para la hora del almuerzo, ya no podía esconderme. Al regresar a casa después de una corta caminata, lo vi en el pasillo. Estaba allí, como si me estuviera esperando. Me quedé inmóvil, sintiendo una ola de nerviosismo. «Sara, ¿podemos hablar?» Su voz era seria, y asentí, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Se acercó y, sin apartar la mirada, dijo suavemente: «Lamento lo de ayer. Sé que fue inapropiado.
No quería ponerte en una situación incómoda. En su tono había sinceridad, y sentí cómo mis barreras comenzaban a ceder. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Simplemente, no sé por qué, pero siento una atracción hacia ti. No puedo explicarlo. Sus palabras me sorprendieron. Mi primer impulso fue rechazar todo, fingir que estaba diciendo tonterías, pero no pude. Las palabras de Jake se quedaron clavadas en mí, como una espina, obligándome a preguntarme, ¿qué siento yo? ¿Por qué no puedo simplemente ignorar este momento, como siempre hacía? Intenté aparentar que no me afectaba. Jake, está bien, olvidemos esto, ¿de acuerdo? Dije, tratando de mantener la calma. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, me daba cuenta de que mis sentimientos decían otra cosa. Muy en el fondo, no podía negar que él también despertaba en mí una atracción sutil e inquietante. Esa noche, cuando estuve sola, todos esos pensamientos regresaron. Recordaba su voz, la expresión de su rostro, ese breve pero significativo momento que había removido algo dentro de mí. La atracción que intentaba reprimir seguía creciendo, a pesar de todos mis esfuerzos por imponerme. Sabía que estaba en un límite frágil, donde cada paso podría llevarme a consecuencias que temía, pero de las que, al parecer, no podía protegerme. Cuando Jake propuso ir de compras, lo tomé como una oportunidad para volver a una relación normal y tranquila. Aún no había pasado ni un día desde nuestra breve y tensa conversación, y sentía la necesidad de llevar nuestra comunicación de nuevo a algo más habitual. Me parecía que así sería más fácil para ambos. Cuando llegamos al supermercado, Jake actuaba como si no hubiera pasado nada extraño entre nosotros. Hacía bromas, hablaba sobre los productos, me contaba sobre su trabajo y situaciones divertidas con sus colegas. Me relajé, tratando de mantener ese ambiente ligero y sin complicaciones. Sin embargo, a medida que avanzábamos entre los estantes, no podía evitar notar que, en ocasiones, mantenía su mirada en mí un poco más de lo habitual. Eran momentos casi imperceptibles, breves, pero cada uno de ellos dejaba una sensación cálida. En un momento, cuando me agaché para tomar un paquete de arroz de la estantería inferior, Jake, que estaba junto a mí, sonrió con admiración y comentó: «Siempre te ves tan elegante, Sara, incluso en cosas tan cotidianas». Sentí como mis mejillas se sonrojaban levemente. Solo era un cumplido, y tal vez en otra situación lo habría tomado con calma, pero en este instante esas palabras me hicieron sentirme incómoda. Sonaban de una forma especial, como algo más personal que un simple comentario cortés. Sonreí, esperando que no notara mi vergüenza, y le di las gracias en voz baja. Mientras continuábamos eligiendo productos, él hacía de vez en cuando cumplidos similares, casi imperceptibles. Todo parecía dentro de los límites de una conversación amistosa, pero no podía deshacerme de la sensación de que había algo oculto en sus palabras. Era algo sutil, casi invisible pero claro, como si hubiera un interés no expresado entre nosotros, del que ambos éramos conscientes, pero sobre el que guardábamos silencio. En un momento, mientras estábamos frente a la sección de frutas, Jake se inclinó ligeramente hacia mí y me dijo en voz baja: «Sabes, me gusta pasar tiempo contigo». Sentí como algo se agitaba en mi interior, pero respondí con la mayor tranquilidad posible: «A mí también, Jake». Sin embargo, por dentro, no encontraba paz. Sus palabras, sus miradas, sus insinuaciones discretas pero claras, despertaban en mí sentimientos contradictorios. Entendía que, a pesar de todos mis esfuerzos, realmente había algo surgiendo entre nosotros. Era algo apenas perceptible, oculto bajo una capa de amistad, pero lo suficientemente evidente como para no poder ignorarlo. De regreso a casa, intentaba mantener la calma, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a sus cumplidos y sus insinuaciones. Me di cuenta de que esa atracción, esa extraña y silenciosa inquietud que él despertaba en mí, no desaparecería tan fácilmente. Quizás debería haberme alejado de estos sentimientos, pero no podía obligarme a detener esta extraña pero cautivadora danza entre nosotros. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio y Tomás, como de costumbre, no estaba, Jake y yo nos quedamos solos en la sala. Él se sentaba frente a mí, ligeramente inclinado,
y parecía que quería decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Sentía cómo la tensión entre nosotros crecía, casi palpable, como si cada segundo de silencio solo la intensificara. Finalmente, Jake habló. Su voz sonaba más baja y suave de lo habitual. Me contó sobre sus sentimientos, sobre lo difícil que le resultaba a veces encontrar su lugar en la vida. «Sabes, Sarah, a veces siento que nunca podré encontrar a alguien que realmente me entienda», dijo, mirando hacia un lado, pero luego giró su mirada hacia mí, y en sus ojos había algo vulnerable. Esas palabras me tocaron más profundamente de lo que esperaba. En ellas sentí su soledad, ese vacío interno del que rara vez habla, pero que vive en él, incluso cuando ríe o bromea. Quise consolarlo, aliviar su dolor y protegerlo de la soledad. «Eres joven, Jake. Tienes todo por delante. Encontrarás personas que te serán cercanas», respondí, tratando de darle a mi voz un tono de seguridad. Pero en mi interior algo se tambaleó. Jake continuó hablando, y en sus palabras capté una insinuación casi imperceptible, que esto no era solo una sensación general de soledad, sino algo más personal. Su mirada, su tono, todo indicaba que él veía en mí a alguien que lo comprendía. Y aunque intentaba mantenerme racional, sentía que algo dentro de mí había cambiado. Hablamos por un largo rato. Él compartía sus pensamientos, sus planes, sus preocupaciones, y yo escuchaba, sintiendo cómo crecía cada vez más un vínculo invisible entre nosotros. Esa atracción que intentaba reprimir se volvía casi tangible, como si fuera un tercer participante invisible en nuestra conversación. Tratando de mantener la distancia, fingía que sus palabras no significaban mucho para mí, pero con cada minuto se me hacía más difícil. Su sinceridad, su franqueza, todo eso me cautivaba. Quería tocarlo, decirle que lo entendía, que estaba allí para él, pero en lugar de eso, solo observaba cómo se abría ante mí, vulnerable y solo. Cuando nuestra conversación llegó a su fin, sentí una cálida pero inquietante sensación de vacío. Tenía claro que mis sentimientos hacia Jake ya no eran solo un leve interés. Estaban convirtiéndose en algo más grande, y aunque tratara de convencerme de la necesidad de mantener la distancia, no podía negar que entre nosotros había surgido algo fuerte e irreversible, y con cada día ese sentimiento solo crecía más. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba una buena carrera para despejar mi mente. Mi entrenamiento matutino siempre me ayudaba a concentrarme, a olvidarme de las preocupaciones diarias y a aliviar la tensión. Me puse la ropa deportiva y salí a la calle. El aire estaba fresco y las primeras zancadas en el sendero bajo los árboles se sentían revitalizantes. Respiré profundamente y aumenté el ritmo, esforzándome por concentrarme únicamente en correr. Pero pronto, los pensamientos sobre Jake volvieron a mi mente. Intenté apartarlos, centrándome en mi respiración y en los movimientos constantes, pero su imagen parecía perseguirme. Recordé nuestra conversación de la noche anterior, su mirada llena de sinceridad y soledad, y, por supuesto, ese breve pero atrevido beso. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y no podía discernir si era debido a la carrera o a los pensamientos sobre él. Me sumergí cada vez más en los recuerdos, cómo su mano se posó en mi hombro, cómo de repente se convirtió en alguien que no solo me veía como su tía, sino también como mujer. Estos pensamientos llenaron mi mente, y cuanto más pensaba en ello, más difícil era ignorar mi propio deseo. No podía negar que me gustaba su atención, aunque eso contradijera mis principios. Era algo tan prohibido e incorrecto que solo intensificaba mi interés hacia él. Cuando me detuve para recuperar el aliento, la lucha interna ya se había desatado por completo. Mi razón me decía que debía terminar con estos sentimientos, que debía encontrar la fuerza para mantener la distancia. Pero mi corazón decía lo contrario, y esa atracción hacia Jake se hacía cada vez más irresistible. Entendía que en cualquier momento podría perder el control y dar un paso del que no habría vuelta atrás. Al regresar a casa, intenté ordenar mis pensamientos. La decisión parecía simple, mantener la distancia con Jake. Pero ahora no podía convencerme de que pudiera hacerlo. Su presencia, sus palabras, todo eso se estaba convirtiendo en una parte de mi vida de la que no quería desprenderme.
y sabía que pronto tendría que elegir entre lo que consideraba correcto y lo que realmente deseaba. Cuando Jake sugirió ir al parque acuático, me sorprendió al principio. Parecía una excelente forma de liberar la tensión acumulada y simplemente relajarnos. Hacía mucho que no pasábamos tiempo de forma despreocupada y pensé que en un ambiente inocente me sentiría más segura. Acepté, esperando que en una atmósfera de entretenimiento fuera más fácil mantener la distancia y volver a una comunicación más ligera. Cuando llegamos, el parque acuático ya estaba lleno de gente. Me sentía un poco incómoda en mi traje de baño, pero traté de no darle demasiada importancia. Sin embargo, tan pronto como noté la mirada de Jake, que recorrió mi cuerpo con una evidente aprobación, volví a sentir una incomodidad interna. Me miraba de una forma completamente diferente a la usual, y no podía ignorar esa mirada suya, evaluadora, casi exploradora. Estuvimos nadando y bajando por los toboganes, pero cada vez que volteaba, atrapaba su mirada fija en mí. Esto provocaba en mí una extraña mezcla de emociones, vergüenza, inquietud y algo más, algo que me esforzaba en no reconocer. Incluso en los momentos en que simplemente nos reíamos, sentía cómo algo entre nosotros iba creciendo. En un momento, nos detuvimos junto a la piscina desde donde se podía ver todo el parque. Jake se paró a mi lado y nuestros hombros se rozaron ligeramente. Fue un toque fugaz, pero la sensación fue electrizante. Se volvió hacia mí y mirándome directamente a los ojos, me dijo con una sonrisa: «Te ves increíble, Sara». Sus palabras eran simples, pero había en ellas un subtexto que me dejó sin aliento por un instante. «Gracias, Jake», respondí, tratando de sonar neutral, pero sentía cómo la emoción crecía en mi interior. Nuestra conversación se volvía cada vez más informal, y en cada palabra, en cada mirada suya, había un interés que resultaba imposible de ignorar. Me di cuenta de que me resultaba cada vez más difícil mantener las barreras. Este día, que se suponía debía ser ligero y despreocupado, solo intensificó mi atracción hacia él. Quería dejarme llevar por esa atracción, olvidarme de todo, pero algo dentro de mí aún intentaba detenerme. Incluso cuando reíamos y hablábamos, sabía que entre nosotros había algo más que una simple amistad, y esa conciencia me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Cuando el día llegó a su fin, me sentía agotada por todas esas emociones entrelazadas. Comprendí que mantener la distancia era cada vez más complicado. Algo en Jake despertaba en mí algo que había intentado reprimir durante mucho tiempo. Y ahora, a pesar de todos mis esfuerzos, sentía que internamente estaba lista para cruzar esa línea que ni siquiera quería admitir que existía. La noche envolvía la casa en un silencio espeso, como si escondiera todo lo que podría suceder a puerta cerrada. Tomás regresaría mañana, y traté de convencerme de que este recordatorio me ayudaría a mantenerme distante. Pero con cada hora que pasaba, la tensión entre Jake y yo solo aumentaba, llenando el ambiente de algo inexplicable, algo que no podía ignorarse. Nos sentamos en la sala, cada uno sumido en sus pensamientos. Jake parecía percibir mi ansiedad, mi conflicto interno. Finalmente, rompió el silencio. «Sara, sé que hay algo especial entre nosotros. Podemos fingir todo lo que queramos, pero eso no cambiará lo que siento. Y creo que tú también lo sientes». Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero no podía negar la verdad. Admitirlo significaba arriesgarme a perder todo lo que siempre había considerado inquebrantable, pero en ese momento sentía que ambos habíamos llegado a un punto sin retorno. Entre nosotros había una pregunta silenciosa, y sabía que la respuesta lo cambiaría todo. Cuando Jake se acercó con cuidado, supe que ya no podía resistirme. Su confianza, su mirada, que ya no dejaba lugar a dudas, disiparon los últimos restos de mi intento por mantener distancia. En sus brazos todo lo demás desapareció. Todos los miedos, todos los pensamientos sobre lo correcto e incorrecto. Solo estábamos nosotros, y esa emoción llenó el espacio entre ambos. La noche pasó, y al amanecer me invadieron sentimientos encontrados que resonaban en cada rincón de mi alma. Me envolvía una mezcla de culpa, pero también un recuerdo inquebrantable de la cercanía que habíamos compartido. Fue un momento que, sabía, no podría simplemente borrar de mi memoria.
Al día siguiente tuve que reunir toda mi fuerza de voluntad para sofocar la tormenta de pensamientos y sentimientos que me había envuelto. Tomás debía regresar por la tarde, y traté de distraerme limpiando la casa y preparándolo todo para su llegada. Cada acción, cada movimiento estaba dirigido a recuperar mi calma habitual, pero anoche había cruzado una línea que creía insuperable. Y ahora, ese conocimiento me perseguía, haciendo que reviviera una y otra vez los momentos que había compartido con Jake. A medida que avanzaba el día y se acercaba la noche, la culpa aumentaba, como una ola que me envolvía cada vez que me encontraba a solas con mis pensamientos. Mi conciencia me instaba a reflexionar sobre mis acciones, a buscar una justificación, pero ningún argumento podía apagar lo que había despertado en mí. Sabía que me costaría mirar a Tomás a los ojos, temiendo que pudiera leer todo en mi rostro. Sentía que mis emociones y ansiedad eran evidentes, y no estaba segura de que pudiera ocultarlas tan fácilmente. Cuando Tomás llegó a casa, hice todo lo posible por recibirlo con alegría. Me mantuve serena, sonriendo y abrazándolo, tratando de recuperar esa familiaridad y seguridad junto a él. Notó mi inquietud y, abrazándome, dijo que había extrañado nuestro hogar, que este lugar para él siempre era sinónimo de paz y seguridad. Sus palabras solo intensificaron mi conflicto interno. No podía evitar pensar en cómo había cambiado esa seguridad, y ese peso de culpa se hacía cada vez más pesado. Durante toda la noche, intenté comportarme con naturalidad, manteniéndome tranquila y serena. Pero los recuerdos seguían acosándome y tuve que hacer un esfuerzo enorme para no delatar mis sentimientos. Sentía que estaba al borde, que en cualquier momento algo podía escapar, algo que no sabría cómo contar ni cómo justificar. Esa noche, mientras yacía junto a Tomás, escuchando su respiración tranquila, entendí que este intento de regresar a mi vida habitual no me había dado la paz que esperaba. Los recuerdos de la noche pasada con Jake no me dejaban, haciéndome pensar una y otra vez en lo ocurrido y en los sentimientos que ahora formaban parte de mí. Durante los días siguientes, intenté recuperar la cercanía habitual con Tomás. Sabía que nuestra relación siempre se había basado en el respeto mutuo, la confianza y la comprensión, y quería creer que podía volver a sentir esa simplicidad y calidez que siempre nos había unido. Tomás era amable, cariñoso y atento, como siempre. Sus gestos habituales de cuidado me recordaban por qué habíamos estado juntos tanto tiempo. Pero ahora, esos gestos solo me provocaban tristeza. Cada vez que me abrazaba o hacía algo dulce, no podía evitar pensar en Jake. Los recuerdos de esa noche seguían frescos, y no lograba olvidar la pasión y profundidad que había sentido entonces. Siempre fui leal a Tomás, y mis sentimientos hacia él siempre habían sido sinceros, pero ahora me horrorizaba darme cuenta de que no eran suficientes. Traté de apartar esos pensamientos, convenciéndome de que era solo un capricho temporal, pero la brecha entre lo que sentía por Tomás y lo que sentía por Jake se hacía cada vez más evidente. Mi estado interno se convirtió en un conflicto desgarrador. Por un lado, quería conservar lo que tenía con Tomás, mantener la estabilidad y la vida a la que estaba acostumbrada. Pero por otro, los recuerdos de Jake no me dejaban en paz. Me esforzaba en convencerme de que esto pasaría, de que podría regresar a mi vida anterior, pero cada día se volvía más difícil. Sentía que estaba en una encrucijada, donde ninguna opción me daba alivio. Por las noches, yacía junto a Tomás sin poder dormir, sintiendo cómo algo invisible crecía entre nosotros. Nos estábamos distanciando, y cada vez que él intentaba recuperar nuestra cercanía, yo solo sentía vacío. Era un descubrimiento doloroso entender que mis sentimientos se habían dividido. No podía ser la misma esposa de antes, y cuanto más intentaba ocultarlo, más me atormentaban la culpa y la confusión. Esos días se convirtieron en un periodo de profunda crisis. Me daba cuenta de que tendría que tomar una decisión, pero el miedo a destruir todo era demasiado grande. Quería recuperar mi vida anterior, pero al mismo tiempo sabía que ya había cambiado para siempre. Cuando finalmente me decidí a hablar sinceramente con Jake, una tormenta de sentimientos encontrados me invadía. Sabía que nuestra relación no podía continuar, que teníamos que detenernos antes de que destruyera mi vida y mi familia. Pero, a pesar de todo, cada pensamiento de despedida me causaba un dolor profundo.
Sentía que, en ese momento, estaba dejando atrás una parte de mí misma, algo que me hacía sentir viva y auténtica. Nos encontramos en el jardín, en un momento de tranquilidad en la casa, cuando nadie podía escucharnos. Lo miré y, reuniendo toda mi determinación, le dije: «Jake, esto tiene que terminar. No puedo continuar. Tengo una familia y esto no está bien». Las palabras parecían sencillas, pero fue increíblemente difícil pronunciarlas. Vi el destello de tristeza en sus ojos. Claramente, no esperaba oír esto. Jake permaneció en silencio por un momento y luego asintió lentamente. «Entiendo, Sara. No quiero dejarte ir. Nunca quise. Pero si esta es tu decisión, la respeto». Su voz era suave, pero cargada de emociones que no podía ocultar. Esa confesión me conmovió profundamente. No intentó convencerme de quedarme, pero sus ojos decían más de lo que podían expresar las palabras. Nos quedamos en silencio, despidiéndonos sin necesidad de hablar. Parecía que cada momento se extendía, lleno de una mezcla de pérdida, arrepentimiento y el calor que nos había unido. En ese instante comprendí que, a pesar de todos mis esfuerzos racionales, no podía simplemente dejarlo. Y aunque sabía que esa noche sería la última, había demasiados sentimientos como para simplemente alejarnos. Me acerqué a él, y él me abrazó con ternura. No era pasión, sino una cercanía tranquila y silenciosa, llena de comprensión y despedida. Pasamos esa noche juntos, evitando palabras y expresando todo a través de caricias y miradas. Sabía que, con el primer rayo de luz, todo cambiaría, y que con el amanecer dejaría atrás este breve, pero intenso episodio de mi vida. A la mañana siguiente, cuando el amanecer iluminó la habitación, lo miré por última vez, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Sabía que debía regresar a mi vida, y que esta despedida permanecería siempre en mí, como una huella silenciosa e imborrable. Me levanté, volví la vista para grabar su imagen en mi memoria, y con el corazón pesado me fui, dejando atrás esos sentimientos que parecían eternos, pero que seguirían siendo prohibidos. Volver a la vida cotidiana resultó ser más difícil de lo que había supuesto. Trataba de llenar mis días con las tareas habituales, de retomar mi ritmo, de ocuparme de la casa, de mantener conversaciones con Tomás, pero había una piedra dentro de mí. Los recuerdos del tiempo que pasé con Jake volvían una y otra vez, causando dolor y arrepentimiento. Cada detalle me lo recordaba: una mirada, un roce accidental, una simple palabra, y sentía que la culpa era algo que no podía superar solo con fuerza de voluntad. Me convencía a mí misma de que podía olvidar lo que había sucedido, que solo había sido un capricho temporal que debía quedar en el pasado. Volvía a los rituales habituales con Tomás, pasaba las noches con él, como si nada hubiera cambiado, pero no podía evitar sentir que algo dentro de mí había cambiado de forma irreversible. Jake se había convertido en parte de mi mundo interior, y por más que lo intentaba, no podía sacarlo de mis pensamientos. A veces me parecía que estaba recuperando el control de mi vida, que podía dejar el pasado atrás. Pero cuando me quedaba sola, sentía esa ausencia dolorosa, ese vacío que nada podía llenar. Jake había traído algo a mi vida que ni siquiera sabía que tenía en mí, esa pasión, esa cercanía incondicional que ahora se había convertido en mi tormento. Me recordaban que la vida no solo podía ser tranquila y predecible, sino también emocionante y llena de sentimientos que no podía olvidar tan fácilmente. En mi interior, me sentía desconectada de mi mundo habitual, incapaz de olvidar ni un solo momento de lo que compartí con él. Sentía que mi vida ahora estaba dividida en un antes y un después, y no estaba segura de poder reconciliarme con esa división. Me tocaba seguir adelante como antes, pero con ese recuerdo eterno y con el secreto que guardaría para siempre en mi corazón. Con el regreso a la rutina diaria, mi vida poco a poco volvió a su ritmo familiar, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Traté de retomar esas cosas cotidianas que antes me brindaban paz y seguridad, pero los recuerdos de Jake seguían conmigo, como sombras imposibles de borrar por completo. Continuaba viviendo con Tomás, llevando la vida que habíamos construido juntos durante años, pero sentía que había un rincón de mi ser que ahora era solo mío,
un lugar al que nadie más podía entrar. A veces, en la quietud de la noche o en momentos de soledad, los recuerdos volvían con intensidad. La imagen de Jake, su mirada, sus palabras, todo eso quedaría siempre como parte de mí. Había decidido dejarlo en el pasado, comprendiendo que era la única opción correcta, pero también sabía que los sentimientos que él despertó en mí no desaparecerían. Vivirían en mi interior, ocultos e inexplorados, pero siempre presentes. Cada día intentaba seguir adelante, convenciéndome de que el pasado no debía dictar el futuro. Pero a veces pensaba que un encuentro, una mirada casual, podrían hacer que todo volviera a arder. Esa idea me llenaba de miedo y, al mismo tiempo, de una extraña emoción. No sabía si mi decisión resistiría el paso del tiempo o las pruebas del destino. Mi historia quedó inconclusa, como un capítulo sin terminar, y mientras seguía adelante, aceptando lo inmutable, en el fondo sabía que entre Jake y yo quedaba un vínculo invisible, secreto e inexplicable. Nadie podía predecir lo que traería el futuro, pero estaba dispuesta a aceptar esa incertidumbre, dejándola para siempre como una huella en mi corazón.